¿Qué le parece si ahora nos enlazamos hasta Imagen Empresarial a través de la señal de imagen multicast con el señor Rodrigo Pacheco? Señor Pachecation, buenos días. Buenos días, Paco. Qué gusto saludarte esta mañana, una mañana de cierto frío aquí en el Valle de México. Oye, te cuento que la CONASAMI y su presidente Luis Munguía ha dicho que pues va a haber un aumento moderado en el salario mínimo, a pesar de que el gobierno federal mantiene la meta de incrementarlo de manera gradual en 214 pesos. Actualmente el salario mínimo, Paco, es de 123 pesos con 22 centavos. Estamos hablando de unos 3,600 pesos al mes. Y eso me lleva a otro de los temas y cuál ha sido el impacto para los trabajadores. Hoy en la sección Dinero del periódico Excelsior se publica que un cálculo que hace Paulo Cantillo, una buena nota, que dice que 56,620,000 trabajadores pues tienen un ingreso laboral inferior a la canasta básica, y esto, bueno, pues se llama justamente pobreza laboral, a pesar de que disminuyó con respecto al segundo trimestre, que fue lo más agudo de la crisis ocasionada por la pandemia. Pues todavía hay una recuperación muy lenta y nos habla justamente, mi Paco, pues del enorme reto que enfrenta México, no solo por la crisis en sí misma, sino por el impacto concreto que está teniendo en millones de personas que van a laborar 8 horas diarias o más incluso, y simplemente pues se encuentran por debajo de la línea del bienestar en términos de poder adquirir todos los bienes de la canasta básica. Así que bueno, pues ahí se requerirá pues ir viendo cómo se logra, digamos, compensar ello, y sobre todo entendiendo que pues el aumento en los salarios será moderado, considerando que pues se tiene que también mantener bajo control la inflación, porque una inflación alta, y si no, pregúntale a los argentinos, pues es destructora justamente del valor y de las finanzas personales de muchas personas, y por supuesto pues eso arruina a los países. Te digo, en Argentina pues tienen inflaciones ya desde hace muchos años de doble dígito, y bueno, pues sí es un asunto delicado en donde se tiene que hacer un equilibrio entre buscar el bienestar de los trabajadores, pero también no aumentar, digamos, de manera generalizada los precios como consecuencia de un aumento en los salarios, mi querido Paco. Así es, durante mucho tiempo habíamos tenido muy controlada la cifra de la inflación, se ha salido un poquito de control, pero no sé si estamos en momento de preocuparnos o no, mi querido Rodrigo. Yo creo que no necesariamente, o sea, está en 4%, si vemos a otros países, pues realmente la inflación de México es envidiable. Pero claro, el Banco de México, que tiene su mandato de tener una inflación baja y estable y cuyo objetivo es 3%, pues sí, la tiene ahí a raya, hizo una pausa, digamos, en la disminución de tasas de interés, entendiendo que a menor tasa de interés, pues más controla la inflación, mi querido Paco, pero no diría que es algo que nos tiene que preocupar a todos los mexicanos de manera inmediata, ni viene una crisis tipo 94, 95 en donde la inflación se disparaba. No es el caso, pero sí es algo a lo que habrá que poner atención, y sobre todo pues que se va a reflejar en que habrá más reticencia a un aumento en los salarios, mi querido Paco, en un momento complicado para muchos trabajadores. Así es, mi querido Rodrigo, muchísimas gracias. Un abrazo, Paco. Buenos días. Y bueno, de acuerdo con datos del INEGI, la población ocupada en México entre los meses de julio y septiembre se situó en 51 millones de personas, que se traduce en la pérdida de 4.2 millones de empleos y un descenso del 7.6% respecto al mismo periodo del año anterior. En el caso de la tasa de desempleo, se incrementó en 1.4 puntos porcentuales durante el tercer trimestre, al pasar de 3.7% al 5.1% a nivel nacional, con 2.8 millones de personas.